Capítulo 27. Táctica sucedió tan rápido, tan repentinamente, que los presentes solo pudieron observar. No, eso estaba mal. La mayoría de los presentes seguían absortos en sus pensamientos. Era como si la chica de cabello trigo estuviera esperando el momento de irse. Esperando esa ventana de oportunidad en la que los demás distrajeran su atención de su entorno y, por extensión, de ella. Esperando el momento preciso en el que pudiera salvar esa distancia con un paso rápido y oportuno, entrar en la garganta casi cerrada y seguirla. Esperando lo suficiente para que su hermana mayor no notara el rezagado que la siguió mucho después de que se fuera. Y así, antes de que se dieran cuenta, se fue. Sin siquiera una explicación, sin ton ni son. Tan rápido como aquel con quien se fue a estar. No tardó mucho en oír un ruido particularmente extraño desde la túnica de Urahara. Al sacar un dispositivo similar al que le había dado a la ex cazadora de rosas antes de que se fuera, su expresión cambió de una leve sorpresa a una sonrisa de satisfacción. Parece que la pequeña Yuzu quiere estar con su hermana mayor. Y Ruby-chan me acaba de decir que la cuidará un rato y que no tenemos de qué preocuparnos, les informó. Vaya. ¿Quién hubiera pensado que Yuzu-chan sería tan astuta? Es todo lo contrario a ti, Isin-san. Susurró con su voz cantarina. Lo dice la más astuta de todas, murmuró Yoruichi, divertida. Aún así, supongo que no hay mucho que podamos hacer. Seguro que estará bien con ella. ¿Y qué hay de que Hueco sea veneno para los Kinki? Preguntó Ichigo. ¿Por qué te tomas esto con tanta calma? Ay, qué tenso estás siempre, joven Ichigo. Te preocupas por cada detalle más que nosotros los adultos, y ni siquiera tienes uno. Deberías disfrutar de las cosas buenas de la vida como yo. Resonó de nuevo la voz cantarina de Urahara. Parece que el tiempo que pasó en Hueco la ayudó a desarrollar resistencia al aire. Algo que tu hermana también me contó. Mentiría si dijera que no tengo curiosidad, pero ¿qué puedo decir? Prefiero no molestar a tu hermana si puedo evitarlo, jajaja. ¿Cómo puedes, papá? ¿Por qué no dices nada? Le preguntó Aisin, quien estaba tan tranquilo como los demás. Tu hermana es fuerte y, sinceramente, creo que estará igual de segura con ella, si no más, que aquí. Imagínatelo como si Ruby estuviera disfrutando de un merecido tiempo de convivencia con su hermana, a quien no ha visto en 6 años. Si tu hermana tiene las cosas claras allá y otros arrancar la cuidan, entonces diría que está mucho más segura allí que aquí. No solo estaría a salvo bajo su vigilancia, sino que probablemente se libraría de tener que participar en las próximas batallas. En todo caso, me preocuparía más por ustedes aquí que por Yuzu con Ruby, dijo Isin, cruzándose de brazos. Y eso fue todo. De hecho, Karin y Tatsuki ya se tranquilizaron cuando Urahara les informó de los nuevos acontecimientos. La verdad es que ojalá Ruby me hubiera llevado también. Me habría encantado conocer a su familia en Hueco Mundo. Mejor aún si hubiera podido quedarme con ella, suspiró Karin con una sonrisa decepcionada. Ah, justo cuando pensé que podría convencer a Aneki de quedarse conmigo un rato, se va. Estoy bastante celoso de Yuzu, dijo Tatsuki. Él, al parecer, era el único que se oponía. ¿Cómo no? ¿Cómo? Se preguntaba, por mucho que le disgustara, ¿podía alguno de ellos empezar a comprenderlo? Allí estaban, recordándole lo impotente que seguía siendo, a pesar de todo lo que había hecho para evitarlo. Él, a quien su hermana había considerado demasiado débil para proteger nada. Él, que seguía en un mundo distinto al de los adultos, como se llamaban a sí mismos. No era que odiara a su hermana ni que sus habilidades fueran tan inferiores a las de ella. No, en todo caso, su respeto por ella no hacía más que crecer a pasos agigantados. Y el hecho de que, a pesar de ser una Oyou, una arrancar, los quisiera tanto hacía que nunca llegara a odiar de verdad a Ruby. No, en todo caso, era a sí mismo a quien despreciaba. Su voz interior se hacía más fuerte cada día, disfrutando de refregarle la misma realidad. Qué patético, compañero. No tienes idea de lo agonizante que es tener que aguantarte todos los días. Ya casi estoy harto de tus quejas, y esa mirada cada vez que las cosas superan tus expectativas me irrita muchísimo. La próxima vez, haremos las cosas a mi manera. Y recuerda lo que te digo, por débil que seas, ni siquiera necesito pensar para enseñarte cómo funciona. ¿Ves? Así. Dijo su voz, y ante él, pudo ver su foto negativo flotando justo frente a él. No podía saber si lo veía mentalmente o si realmente estaba allí. Pero para Ichigo, era tan real como el aire que respiraba. Había una sonrisa satisfecha en el rostro de su foto negativo. No te preocupes por nada, compañero.
Aunque odie tu debilidad, estoy dispuesto a mostrarte cómo puedes cambiar eso. ¿Ves? ¿A que soy generoso? Y solo quiero a cambio aplastar cráneos o rebanar cosas de vez en cuando. No lo harán, pero puedo ayudarte a cambiar tu débil y patética personalidad, Ichigo. Ingley, así que sea amable y déjame intentarlo con mi hermana mayor. Le mostraré a ella y a ti lo débiles que realmente son las dos. Kinley. Bueno, me voy, pero no te equivoques, siempre estoy observando. Siempre esperando. Esperando a que me uses, esperando el momento de divertirme por fin. Wakei de Arbroter. Crash. Chapi e Ichigo Kurosaki se frotaron vigorosamente la cabeza mientras uno recibía un brusco despertar y el otro un leve golpe en la cabeza. ¡Ay! ¡Qué crueldad, querido hermano! Arrulló Chapi con su voz tierna. Cállate. ¿Por qué estás en mi cama todos los días? Te dije que puedo despertar perfectamente. Respondió Ichigo, molesto. HMPH. Deberías estar feliz de que una chica tan linda como yo esté aquí para despertarte todos los días. Respondió Yuzu, sacando la lengua. Ichinley, parecía que estabas teniendo una pesadilla, así que le pedí a Chapi que te despertara porque no tuve suerte, dijo Karin. ¿Qué fue todo eso? No es nada de lo que tengas que preocuparte, respondió con desgana, apartando las sábanas, doblándolas y saliendo de su habitación. Y deja ya de ser cursi. Sé que te portas así delante de ella, ¿verdad? Oh, ¿cómo pudiste, querido hermano? ¿Dudas de tu propia hermana? Preguntó Chapi con lágrimas de cocodrilo. A Ichigo se le hinchó una vena. Dejó escapar un suspiro antes de darse la vuelta y dirigirse al baño. Chapi volvió a sacar la lengua al verlo de espaldas. No te burles tanto, Chapi, dijo Karin simplemente, antes de mirar a su hermano. Ichinley, ¿está todo bien? Preguntó. Sí, estaré bien. No te preocupes por nada. Anda, te alcanzo, respondió con una leve sonrisa. Karin se estremeció. Ichinley, cuando te veo sonriendo así con esa expresión, es cuando realmente empiezo a preocuparme, se dijo. Desde que Rubine se fue, tienes esa mirada, me preocupa, Ichinley. No se detuvo ahí. No importaba a dónde fuera, ya fuera al comedor de abajo o a su clase con sus amigos, las miradas de preocupación y lástima que le dedicaban no cambiaban. Y cuanto más lo miraban a la cara, más serias se volvían sus expresiones, lo que lo irritaba aún más. ¿Por qué? ¿Por qué seguían lanzándole miradas de lástima? ¿De verdad era tan débil? ¿Tan incapaz de protegerlos? Pero bien podría serlo, se dijo a sí mismo. Después de todo, incluso los Olyous comunes lo estaban superando. Cada vez que cogía su Zanpakuto, su voz se hacía cada vez más fuerte, persuadiéndolo a aceptar su ayuda. Cada vez que cogía su Zanpakuto, empezaba a contar mentalmente, esperando que algo sucediera. Y cada vez, sin falta, su mente regresaba a ese momento en que luchó contra Mayuri y Byakuya, con las emociones que sentía volviendo a él. El éxtasis, la euforía, la satisfacción y también el horror absoluto al darse cuenta de lo que les había hecho a sus oponentes. Y cada vez, el cuerpo destrozado de Mayuri era reemplazado por Yuzu, Karin, Tatsuki, Orihime, Chadou-ryu. No, se dijo. No puedo dejar que me miren así. No tardarán en estallar, o ellos o yo. De hecho, Tatsuki ya lo había estado mirando raro desde que se encontraron esta mañana, y parecía que estaba a punto de perder la cabeza. Justo cuando estaba a punto de enfrentarla y decir algo, fue interrumpido de manera bastante grosera por pitidos que provenían de su pase de combate de Shinigama y sustituto que Ukitake le había dado a él, a Karin y a Yuzu antes de que abandonaran la sociedad de almas. Un Olyou, ahora. Pensó Ichigo. Apenas había llegado a la escuela y ya había un Olyou cerca. Sin pensarlo, salió corriendo, se metió en el baño más cercano y se encerró en un cubículo. Sacó su pase, salió de su cuerpo de segador de almas y salió. Orihime, yo también me voy. Dejaré que me cubras cuando llegue TH, notificó Tatsuki y salió también sin siquiera esperar su respuesta. Ese Ichigo, ¿dónde demonios se cree que va con esa mirada patética? Se dijo Tatsuki antes de concentrar sus esfuerzos en localizar al segador de almas de cabello naranja. ¡Ay! Jadeó mientras rodaba por las arenas de Hueco Mundo tras bloquear por los pelos un fuerte ataque vertical. No tuvo tiempo de recomponerse antes de que el Adjuchas junto a su oponente la atacara con la cola. Yuzu hizo un rápido barrido de piernas para recuperar el equilibrio, recuperar la postura y esquivar el ataque. Apenas hizo eso, cuando inmediatamente se encontró atrapada entre dos Hylians. Esto es una locura.
pensó, luchando por seguirle el ritmo a uno de ellos. Solo estos dos son lo suficientemente fuertes como para derrotarme sin ayuda, y ahora One-chan quiere que luche contra todos ellos. ¿Quién hubiera pensado que One-chan sería tan dura con el entrenamiento? Los pensamientos de Yuzu regresaron a aquel momento, poco después de su regreso a Hueco Mundo, y seguía reflexionando sobre cómo habían llegado las cosas a ese punto. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado desde que había estado allí. Quizás unos días o incluso un mes. Pero todo comenzó ese día. Escena retrospectiva. Ruby. ¿Has vuelto? ¿Cómo estuvo? Nell se detuvo a media frase cuando notó que la chica de cabello trigo la seguía, su mano aún agarrada a la de Ruby. He vuelto, respondió Ruby con una sonrisa cansada. Espera, ¿no es esa la imbécil que seguía contigo? ¿Cómo es que sigue aquí? Pensé que la habrías traído. Preguntó a Patsy. Pasaron algunas cosas, como mínimo, respondió Ruby. Creo que es mejor que se enteren de todo. Así, Ruby pasó los siguientes minutos detallando su reencuentro con sus hermanos y todos los acontecimientos de su vida, incluyendo la pequeña discusión que tuvo con ellos antes de regresar finalmente a Hueco Mundo, solo para descubrir que Yuzu la acompañaba. Y cómo, tras mucha deliberación, accedió a su petición y le permitió quedarse con ella. Ya veo, pero, ¿estará bien? Preguntó Nell. ¿No estaba casi muerta por estar aquí la última vez? Todo estará bien, ya me he acostumbrado al aire de aquí. No me importa lo que digan, no dejaré a One-chan, respondió Yuzu, abrazándola con más fuerza. Escucha, pequeña idiota, por si no te has dado cuenta, se avecina una maldita guerra. Ni nosotros ni tu hermana mayor podemos preocuparnos por ti en medio de la pelea. ¿Qué tal si regresas por donde viniste, te portas bien y corres con tu familia? Preguntó Grimhow molesto. TCH, Grimhow. Espetó Millar Rose con un dejo de advertencia en la mirada. Eso es lo primero que tienes que decir. Como de costumbre, no hay nada más que guerra, peleas y batallas en ese cerebro musculoso suyo, dijo Sun-san asintiendo con la cabeza. No es que vayamos a estar en combates todo el tiempo, así que ¿qué va a cambiar tenerla aquí? De hecho, podría ser mejor tenerla aquí con nosotros que allá afuera, donde nos veremos obligados a luchar contra ellas y la sociedad de almas la obliga a luchar por ellos, explicó Nell. A menos que me digas que su presencia perjudica seriamente tus habilidades. No me digas que eres tan débil, Grimhow. Chicos, por favor, tranquilicémonos, dijo Ruby, intentando calmar la situación. Aunque creo que podría haberlo dicho mejor, miró Ruby a Grimhow con enojo. No creo que esté del todo equivocado. One-chan. Luego miró a Yuzu con seriedad. Yuzu, ya te lo dije. No son lo suficientemente fuertes. No somos lo suficientemente fuertes, y si ni siquiera pueden con nosotros, mejor olvídense de involucrarse en una batalla de la que ni siquiera nosotras estamos seguras de salir ilesas. HMPH, habla por ti misma, Ruby. Prefiero lamerle las botas a Aizen antes que dejar que un grupo de insignificantes segadores de almas me dominen, gruñó el jaguar azul. Uf. ¿Tenías que decirlo así? A veces me sorprende que alguien tenga menos tacto que este mono, dijo Sun-san con una mueca de disgusto. Bueno, considerar que Aizen, un segador de almas, pudo apoderarse de Hueco Mundo y mantener a raya a los Arrancarcel solo dice mucho. Pero ¿no podrías considerarlo una excepción? Al fin y al cabo, quienes están a su lado no valen ni una fracción de lo que él vale, preguntó Stark. Vamos, ¿de verdad estás bromeando? O sea, ¿en serio crees que algunos segadores de almas podrían ser más fuertes que el maestro Nell? Preguntó Pesche. ¿No te preocupas demasiado, pequeña? Preguntó Tier. Pero la cazadora de rosas negó con la cabeza. Para nada, hermana mayor, si consideramos algunas cosas. Claro, aparte de Aizen, los demás no son tan fuertes comparados con nosotros. Pero hay otros segadores de almas que ya son mucho más poderosos que él y, por extensión, que nosotros. El capitán jefe, por ejemplo, y luego uno Ana-san. Supongo que Kyouraku-san y Ukitake-san también se han convertido en poderosos segadores de almas por derecho propio. Eran solo niños en la época de la guerra de Kinki, pero eso también significa que han tenido todo ese tiempo para perfeccionar sus habilidades. En aquel entonces, los segadores de almas eran uno de los grupos de entidades más temidos que jamás hayan habitado este lugar. Aunque las cosas hayan cambiado en los 1000 años desde que mi madre estuvo allí, algunos de esos segadores de almas siguen existiendo. No hay duda de que el capitán jefe y los demás capitanes que mencioné se unirán contra nosotros.
incluso si Shin-san, Urahara-san y Yoruichi-san nos dejan en paz, es imposible que los demás segadores de almas lo hagan. ¿Así que es tan malo, eh? ¿Para que incluso tú estés tan preocupada, Ru-chan? Preguntó Lily. Ruby asintió. Luego miró a Yuzu. Cuando vi que ya se estaban involucrando con ellos, me sentí angustiada. No sabía si quedarme y cuidarlos o dejarlos otra vez como hice entonces. Ambas opciones eran, como mínimo, desoladoras, y al final, terminé huyendo, aunque fuera temporalmente, dijo Ruby. Aunque se sienta raro decirlo, me alegro de que estés aquí. Quizás, solo quizás, pueda compensar todos esos años que no estuve allí. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Nell. Pensaba que podría entrenarla. Básicamente, sería cuidarla, y era parte de mi promesa con mamá. No aquí, sino afuera de las noches. Este lugar no es suficiente si quiero que se endurezca, dijo Ruby. Está bien, y considerando cómo nos has ayudado a entrenar, diría que ese imbécil no podría haber tenido un mejor maestro, pero, ¿cómo piensas manejar a Aizen si te pregunta por ella? Preguntó Milagros. Ah, ¿eso? Déjamelo a mí. No creo que le importe, pero si le importa, puedo encargarme de él, aseguró Summer. Después de todo, hasta ahora me las he arreglado. Preferiría que simplemente acabarás con él, sería mucho más conveniente, suspiró Lily inexpresiva. Oye, ven. Puede que sea una supermamá, pero incluso yo tengo mis límites, ¿sabes? Ja 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 ja. Bueno, en cualquier caso, creo que me iré unos días, dijo Ruby, agarrando la mano de Yuzu con suavidad. No hace falta que te lo diga, porque sé que todo irá bien. Pero cuídate y no dudes en avisarme si algo, te avisaremos si pasa algo. Pero, de nuevo, supongo que Aizen no te dejaría en la oscuridad para empezar, dijo Nell casi como si eso fuera algo que Ruby ni siquiera necesitara preguntar. Pero podemos encargarnos de tus tareas mientras no estás. Al menos así podremos asegurarnos de que tengas algo de tiempo para pasar con ella, dijo Tier. Y podemos mantener al resto bajo control mientras no estés aquí, dijo Stark. Sois todos unos salvavidas, Nell, hermana mayor, Stark, dijo Ruby con una sonrisa de agradecimiento. Luego giró las tres bestias. Por favor, intentad no causaros muchos problemas, pidió con un suspiro incómodo. Vaya, vete ya. Ya nos haces parecer que vamos a arruinar algo en cuanto te vayas, dijo a Patsy, asintiendo y empujando a Ruby hacia Yuzu. Finalmente, se giró hacia Grimhow. De alguna manera, eres quien más me preocupa y, sin embargo, quien menos me preocupa, suspiró Ruby, asintiendo. Aún así, intenta no ponerte histérica, ¿sí? Que no esté no significa que puedas andar discutiendo con Aizen ni con nadie más, ¿vale? Oh, por el amor de, ¿entiendes? Ruby volvió a sonreír con una amenazadora sonrisa. El contraste entre su expresión y el aura que emanaba de su rostro era impresionante. Grimhow no dijo nada, simplemente se dio la vuelta, obedeciendo su petición. Jaja, en momentos como este, puede ser adorable, ¿sabes? Dijo Ruby con una risita, chocando el puño contra el pecho. El jaguar azul solo se apartó aún más de ella. Si era por vergüenza o por enfado, solo Ruby lo sabía. Y pronto, antes de que Yuzu se diera cuenta, se vio obligada a valerse por sí misma contra unas cuantas Hylians como prueba para principiantes, mientras tenía que trabajar bajo la atmósfera despectiva de Hueco Mundo que ejercía constantemente su presión sobre ella. Nunca pensé que serías tú quien sugeriría entrenar a Yuzu de esta manera, comentó Summer para sus adentros. Considerando lo mucho que les dijiste a esos niños que se mantuvieran alejados de cualquier pelea que se presentara. Sí, la verdad es que todavía me siento fatal por eso. Después de todo, era más joven que Ichi cuando empecé en la Academia Signal, esos tiempos ya quedaron muy atrás, comentó Ruby. Cariño, puede que parezca un buen argumento, pero nuestro mundo es muy diferente a este. En nuestro mundo, no teníamos opción. Acosados constantemente por los Grimm, hacíamos lo que necesitábamos para sobrevivir. Aquí no es lo mismo. Nada amenaza constantemente al mundo, y después de todo, no tenemos a Mamá Salami aquí, que está decidida a acabar con la humanidad ni nada parecido. Tienes razón. Aún así, Mamá Salami. PFFFT, por alguna razón, cuando llamas así a una bruja malvada inmortal, no puedo tomarla en serio, dijo Ruby, sin apartar la vista de Yuzu. No interferiría y se aseguró de mantener las distancias, pero estaba lista para intervenir si la situación se complicaba. Después de todo, no quería que Yuzu se sintiera cómoda sabiendo que su hermana siempre estaba ahí para asegurarse de que nada le pasara. No serviría de nada.
Yuzu necesitaba pasar por esto sola. ¿No es así como te entrenó el Capitán Reiji?, preguntó Summer. Ruby asintió. No se acerca al nivel de entrenamiento que me dio el maestro, pero esto es lo que se me ocurre considerando dónde estamos. Fue un infierno, tanto literal como figurativamente, pero le estaré eternamente agradecida al maestro por todo lo que me enseñó. Al mirar a Yuzu, a veces me acuerdo de mí misma cuando conocí al maestro. Es curioso, nunca pensé que algún día estaría en la misma situación que el maestro, dijo, recordando. ¿Y quién es ese maestro del que hablas?, dijo una voz desde atrás. Ulquiorra, saludó Ruby con una leve sonrisa. Es de mala educación escuchar conversaciones ajenas, ¿sabes? Nunca dijiste que no te estabas dirigiendo a mí específicamente, respondió simplemente el 4 o espada. ¿Sabes? Hay algo que se llama cortesía común, a veces no entiendo si de verdad eres tan tonto o si solo me estás tomando el pelo, suspiró Summer con seriedad. Olvídate, es demasiado fastidioso discutir por algo así. Aún no has respondido a mi pregunta, insistió Ulquiorra. No hay nada que decir. El maestro es solo un maestro. Solo alguien con quien entrené. Deja eso, Ulquiorra, ¿cómo es que estás aquí? Nunca te presentaste a informar a Lord Aizen después de tu misión en el mundo de los vivos. Así que estoy aquí para averiguar qué has estado haciendo mientras tanto, informó el nihilista a arrancar. Solo para encontrarte participando en algo tan absurdo. Está bien, te detengo ahora mismo, dijo Ruby. Primero que nada, eso no era una misión. Fui a ver a mis hermanos, no tenía nada que ver con ninguna orden ni con Aizen, de hecho. Así que no veo la necesidad de informar nada. Y además, esto no es inútil. Aunque veo que Lord Aizen no tiene nada de qué preocuparse contigo, respondió Ulquiorra. Sigo sin entender el sentido de cuidar a tu hermana. Aunque comprendo que tú, un arrancar, consideres a esa humana tu hermana, deberías saber que es débil. Mucho más débil de lo que imaginaba para alguien relacionado contigo, Ruby Rose. En Hueco Mundo, la fuerza es lo único que importa. Y, sin embargo, me resulta incomprensible que tomes tales medidas para asegurar su supervivencia. ¿Por qué llegas a tales extremos?, preguntó. Normalmente, aunque Ruby se habría enojado en ese momento, no lo hizo por el simple hecho de que su tono no era condescendiente. Lo único que Ruby percibió de la espada fue simple curiosidad y un deseo genuino de intentar comprender lo desconocido y lo incomprensible. Que los fuertes sobrevivan no significa que los débiles deban ser pisoteados. Unirnos y coexistir tampoco nos hace débiles. Mi hermana mayor y yo somos el mejor ejemplo de ello. Y, en segundo lugar, ella no es débil, respondió Ruby. Es cierto, si la comparas con su estado actual, puede que te parezca así, e incluso yo se lo dije. Aún así, tiene el potencial de volverse más fuerte de lo que imaginas. Mucho más fuerte que algunos de nosotros, los espada. Eso aplica a cualquiera, en realidad. Deberías cambiar esa tendencia a menospreciar a los humanos en cuanto sientes su reiatsu, ¿sabes? Sé que entre los espada, sigues siendo una de las más razonables. Aún así, es una mala costumbre tuya. Cuando se les acorrala, los humanos pueden hacer incluso lo imposible. ¿De verdad?, preguntó Ulquiorra, mirando a la chica de cabello trigo que aún luchaba contra algunos adjuchas. En ese caso, si la pusiera en esa situación, ¿podría verlo? ¿Ese potencial del que hablas? No, no vas a hacer eso, no delante de mí, dijo Ruby con firmeza, deteniéndolo. No voy a dejar que intentes matar a mi hermana solo para saciar tu curiosidad, repitió con un brillo penetrante en los ojos. Puedes estar tranquila. No tengo intención de hacerle daño. Lord Aizen ha prohibido cualquier acto que pueda provocar un conflicto innecesario entre los espada. Tengo otras opciones, dijo, acercándose a la chica y levantando su reiatsu. En un segundo, la chica de cabello trigo retrocedía, disparando flechas a la cara de Adjuchas y al siguiente, dicha Adjuchas huía, como asustada por algo que se acercaba. Hubo un repentino frío en el aire, algo premonitorio. Algo inusualmente tranquilo. Y entonces, lo sintió. El aire mismo, parecía tenido. Tenido con la presencia de esta cosa que se acercaba. Su cuerpo crujió, como si apenas pudiera mantenerse unido bajo la presión que la golpeaba. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron y temblaron. Apenas podía sostener a Mangetsu, y el brillante arco desapareció. Cayó de rodillas, jadeando y luchando por respirar. Sus instintos le gritaban. Gritaban que escapara, que corriera, que hiciera todo lo posible para estar lo más lejos posible de la cosa que se acercaba.
Apenas podía distinguir que la cosa que se acercaba tenía forma humanoide, con fríos y vacíos ojos verdes y blanco por todas partes que podía ver. ¡Qué decepción!, dijo la figura con una voz tan fría, tan inhumana, que temió mirar a esa cosa, a ese hombre, fuera lo que fuese, durante demasiado tiempo por temor a perder la cordura. Incluso con miedo a la muerte, no veo ninguna diferencia. Entonces, al final, ¿es esto todo el potencial humano? Volvió a hablar, levantando la mano y señalándola. Voy a morir, pensó frenéticamente. Aquí afuera, en la inmensidad de la nada, voy a morir, pensó de nuevo. ¿Cómo?, se preguntó. ¿Cómo ha pasado esto? Todo iba bien hasta hacía un momento. Cierto, seguía en peligro de muerte, pero esto era simplemente, demasiado injusto. Demasiado repentino. Su cuerpo gritaba que hiciera algo, pero fue en vano. Sus ojos inhumanos, fríos como el hielo y vacíos seguían mirándola, la promesa de borrar emanaba de ellos tan clara como la luz del día. Su mente ya se estaba quedando en blanco. Lo único que registraba en su cerebro era que su mano levantada estaba lista, abriéndose paso lentamente hacia ella. No sabía por qué, pero esa sensación era a la vez aterradora y familiar. Vio algunas imágenes pasar por su mente. Una luna pálida iluminando una casa en ruinas. Una máscara blanca. Ojos amarillos brillantes. Karin. Su hermano Ichigo. Su padre y sin Y. La escena desapareció, solo para ser reemplazada por el rostro de su hermana, Ruby. Pero había alguien más. Alguien con ella. Una mujer con el pelo largo color trigo y la sonrisa más amorosa que jamás había visto. Sus suaves ojos marrones contrastaban con los verdes bestiales que la miraban fijamente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El nihilista a arrancar detuvo su mano en seco cuando la presión espiritual de la chica frente a él aumentó repentinamente, mucho más que antes, más que la de los adjuchas a los que se enfrentaba, más que la de los números, más que la de los fraccione y más que la de algunos espada de nivel inferior. La chica simplemente se quedó allí, con los ojos abiertos de par en par y la mirada perdida con una expresión de conmoción y horror. Profirió, con una lágrima cayendo de su ojo antes de que el pico de Reiatsu desapareciera tan rápido como había llegado. Su figura se desplomó y, antes de que Ulquiorra pudiera descifrar nada de lo que presenciaba, una mancha roja pasó a toda velocidad junto a él y ya estaba junto a Yuzu. Tras asegurarse de que solo estaba conmocionada, Ruby exhaló un suspiro de alivio. ¿Y bien? ¿Qué te dije?, preguntó Ruby con seriedad. Una simple chica humana, tan débil que incluso luchar contra simples adjuchas le costaba tanto, logró sorprenderlo incluso a él. Esa mirada que vio en esa chica. No era la apropiada para alguien que estaba a punto de perder su existencia. No tienes por qué mirarme de esa manera. Estoy seguro de que podrías decir que no tenía intención de hacerle daño, explicó Ulquiorra. Lo sé, y no le importa lo que se siente al enfrentarse a una presión espiritual tan fuerte como la tuya. Me preocupa más lo que dijo al final, informó Ruby antes de preguntarle a Yuzu. «Yuzu, ¿estás bien?», preguntó Ruby. «One-chan». «Sí, estaré bien», aseguró la chica de cabello trigo. «Solo, creo que acabo de ver a mamá», dijo, agarrándose la cabeza. Ruby se puso rígida. «¿De verdad? ¿Qué viste?», preguntó Ruby con dulzura. Recordaba haber visto su rostro y recordaba esa calidez. Como si todo fuera a estar bien. Pero también recordaba sentirme increíblemente triste, respondió. Ruby le acarició el cabello a Yuzu. «Puedes tomártelo con calma un rato si quieres», ofreció, pero Yuzu negó con la cabeza. «Está bien, One-chan, solo necesito un pequeño respiro». «Aún puedo continuar», respondió. Luego, miró a Ulquiorra, que se escondía tras Ruby. «¿Quién es?» «Él». «Ah, cierto, es Ulquiorra, y como puedes ver, también es un arrancar. Pero es superior a mí en rango», dijo Ruby. «Tranquila, no tenía intención de matarte. No dejaré que te pase algo así». Yuzu seguía lanzando miradas vacilantes al arrancar en cuestión. El que estaba frente a él parecía muy distinto a la imagen distorsionada que recordaba haber visto. La única indicación de que era la misma persona que estaba mirando eran los ojos verdes sin vida que la observaban. «Ya he visto suficiente», fue la única respuesta de Ulquiorra antes de darse la vuelta y marcharse. «Le diré a Loraisen que no tiene de qué preocuparse». Aunque ninguno se dijo nada, sus pensamientos continuaron ocupados el uno con el otro durante un buen rato. Aunque ambos tenían opiniones muy diferentes, no cabía duda de que sentían curiosidad por la clase de ser del otro.
Pocos sabían que este sería solo el primero de sus muchos encuentros. Fin del flashback. ¿Por qué, por qué había esperado que las cosas fueran diferentes? Se preguntó. Como siempre, salió corriendo a la primera señal de un Joe, solo para que sus manos volvieran a temblar. Como siempre, blandía su espada sin mucha concentración, solo para herirse por descuido. Y como siempre, su voz estaría ahí, burlándose de él, engatusándolo, llamándolo, pidiéndole que se rindiera. Y como siempre, dejaba que Tatsuki, Orihime o Chad lo cubrieran en clase y en batalla, acabando con el hoyo por él mientras él caía de rodillas, agarrándose la cabeza e intentando reprimir la voz en su interior. Y, como siempre, Tatsuki estaba a su lado con miradas de lástima y preocupación. Por él. ¿Cuánto duraría esto? ¿Cuánto tiempo tendría que soportar esta pesadilla? ¿Era este su destino? ¿Estar atado a sus propios miedos, a él mismo? Pero hoy, Tatsuki Arisawa ya había tenido suficiente. Ya había soportado bastante las travesuras de su amiga de la infancia. Hoy haría que Ichigo confesara todo lo que había ignorado cada vez que ella le preguntaba algo. Oye, Ichigo. ¿Qué demonios fue eso? Te lo pregunto todos los días y aún así siempre esquivas la pregunta. Bueno, hoy no, amigo. Ya casi me canso de verte tan patético. No tienes idea de cuánto he tenido que hablar con Orihime para convencerla de que ibas a estar bien, pero ahora hasta yo me estoy hartando. Gritó Tatsuki, agitando el puño. Estaré bien, deberíamos apresurarnos a ir a clase, respondió, pero estaba claro que su mente estaba en otra parte. Al diablo con eso. Es obvio que te ha estado carcomiendo por dentro durante unos días y, sin embargo, ¿por qué demonios no te das cuenta de que también nos está afectando a nosotras? Replicó la marimacha de pelo azabache, acercándose a la segadora de almas de pelo naranja. Y bien. Estoy esperando. Realmente no es nada, solo me distraje por un segundo. Realmente no necesitabas haber venido, respondió Ichigo una vez más. Me has distraído. He visto a niños pelear mejor que tú usando esa cosa estos últimos días. ¿Y me dices que debería ser buena chica y volver a clase? Ya basta de tonterías, Ichigo. Rugió, agarrándolo del hombro. Dije que estoy bien. La espada estaba a escasos centímetros de su cuello. La habían atacado con tanta rapidez, tan bruscamente, que Tatsuki no tuvo tiempo de procesarlo. Pero no fue eso lo que la asustó. No, fue la expresión en el rostro de su amigo de la infancia lo que la asustó. Incluso más que la espada que seguía apuntando a su cuello. Ya no miraba sus suaves ojos marrones que le recordaban a Masaki. En su lugar, aparecieron los diabólicos ojos amarillos de un Joe, acentuados aún más por la esclerótica negra que los rodeaba. Ichi, vete. Gritó Tatsuki. Y entonces, desaparecieron, los suaves ojos marrones volvieron a su lugar. La expresión de Ichigo pasó de la ira a la aprensión al comprender lo que había sucedido. La expresión de su rostro permaneció inmóvil, congelada. Zangetsu se cayó de su mano con un golpe seco. En ese momento, lo único que deseaba era huir. Lejos, muy lejos de ella. Lo que siempre había querido evitar casi había sucedido. Sus pies ya estaban en la otra dirección, listos para salir corriendo en cualquier momento ante la más mínima perturbación. Lo único que lo retenía allí era el silencio insoportable que aún llenaba el espacio a su alrededor. Me fui solo unos días y al volver te encontré en este estado. ¿De verdad no tienes remedio sin mí? Preguntó una voz. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría salido corriendo. Pero el hecho de que fuera su voz, y que no lo tratara con condescendencia ni sintiera lástima por él, probablemente fue lo que lo hizo quedarse. O quizás porque era la voz de alguien a quien no esperaba ver allí, pero que, al mismo tiempo, tampoco le sorprendió tanto. La voz de alguien que lo había acompañado desde el comienzo de su viaje. La voz de quien empezó su viaje. Era ella quien estaba ahí para él en esos momentos, momentos en que Ruby no lo había estado. Y así, parecía como si el destino la hubiera enviado de nuevo a su lado justo cuando todo empezaba a desmoronarse para él. Allí de pie, además del sorprendido Tatsuki y Ichigo igualmente sorprendido y aliviado, estaba Rukia Kuchiki. Dios mío, parece que realmente no tenemos elección. Aizen Sosuke se encontraba en un dilema. Pero uno que estaba completamente dentro de sus expectativas. Aún así, no le impedía sentirse ligeramente molesto por no poder resolver el problema por sí solo. En la palma de su mano sostenía una esfera índigo que giraba, encerrada en una carcasa transparente. Aunque el Oyoku que le robó a Kisuke Urahara absorbió fácilmente el que poseía, esperaba que tal acción eliminara la barrera que Urahara había colocado para encerrar su esfera.
Pero no fue así, y por mucho que lo intentara, no podía eliminarla. Como se esperaba de él, fue el único pensamiento de Aizen. El respeto debe darse a quien lo merece. Pero se equivoca gravemente si cree que esto bastará para impedirme usar el Ogyoku. ¿Qué tienes en mente, Capitán Aizen?, preguntó Jin, mirando la curiosa esfera. Es demasiado pronto, pero tenemos un plan, Jin. Hay alguien que puede resolver este enigma. Alguien con el poder de alterar las leyes que conforman nuestro mundo. Incluso podría decirse que este posee el poder de los mismísimos dioses, dijo Aizen. No estarás hablando de Ruby Rose, ¿verdad, Lord Aizen?, preguntó Tosen. No. Ella no. Pero también permíteme decirte que no te equivocas del todo. Ella sí logró escapar de las entrañas del mismísimo infierno. No es del todo descabellado pensar que posee un poder así. Después de todo, los ojos plateados de Summer Rose eran un misterio incluso entonces. Es una lástima que Ruby Rose destruyera la investigación de Sayela Porro. Todavía me cuesta perdonarlo. Pero a cambio, obtuve información valiosa sobre el infierno, así que olvidé el pasado. De verdad que eres demasiado indulgente con esa mujer, Lord Aizen, dijo Momo, irritada. No puedo creer que sigas siendo tan irrespetuosa contigo después de todo lo que has hecho por ella y sus amigos. Momo, aún no logras ver más allá de sus débiles emociones y molestias, ni lo que se esconde tras su aparente personalidad despreocupada y rebelde, dijo Aizen en voz baja. De hecho, creo que deberías intentar pasar más tiempo con ella para mejorar tus habilidades. No podría haber mejor maestra para tus habilidades de Kido que ella. En toda la sociedad de almas, solo hay unas pocas que sean tan competentes en Bakudo como ella. Como teniente de Uno Ana Yachiru, no hay mejor persona de quien aprender. Y creo que estaría encantada de intentar comprenderte y pasar tiempo contigo. Después de todo, siempre ha sido así. ¿Aprender, de Summer-san?, preguntó Momo con incertidumbre. Me cuesta creerlo. ¿Quieres decir que te cuesta tolerar su personalidad?, corrigió Aizen. Escúchame bien y ten esto en cuenta, Momo. Si uno se deja llevar por sus emociones y toma decisiones por sí mismo, perderá oportunidades de alcanzar mayores alturas, todo por un profundo y equivocado orgullo. Te sugiero que reflexiones sobre ello antes de que sea demasiado tarde. Tal como estás ahora, tus habilidades no son suficientes para mis estrategias. Pero es algo que he tenido plenamente en cuenta y estoy dispuesto a aceptarlo. Sin embargo, no puedo hacer nada al respecto, aconsejó. Lo intentaré, señor Aizen, aseguró. Aizen solo le devolvió una sonrisa satisfecha. Dicho esto, la persona que nos interesa en nuestro problema no es ella. Esta ni siquiera sabe que tiene un poder tan increíble. Qué lástima, y qué potencial desperdiciado. Si así lo deseara, poco podría lograr. Y pensar que es solo una humana, se dijo Aizen para sí mismo. Espera, no podrías decir, en efecto. Con el poder de Orihime Inoue, romper el sello del Ogyoku es tarea sencilla. Y llegados a este punto, creo que no nos queda más remedio que traerla aquí. Al principio era escéptico, ya que esto significaría iniciar el ataque inicial contra la sociedad de almas. Sin embargo, llegados a este punto, da igual. Esto tiene prioridad sobre aquello. Orihime. ¿Te refieres a esa chica que puede curar y usar escudos?, preguntó Momo. En efecto. Pero no es eso lo que realmente está haciendo. Cuando la vi por primera vez en la sociedad de almas, admito que no podía creer lo que veía. Pero entonces, estaba seguro, y sabía que sería una parte vital de mis planes si no lograba deshacer el sello del Ogyoku, dijo el líder de los espada. Entonces, ¿quiénes son los afortunados que podrán ir?, preguntó Jin con una sonrisa traviesa. Normalmente, solo enviaría a algunos arrancars, ya que deberían ser más que suficientes para lidiar con los segadores de almas que han estado estacionados allí. Menos mal que dejé dispositivos de monitoreo de Reisi por todo Karakura. En momentos como estos, realmente vale la pena. Kaname, gritó. Sí, señor Aizen. Me gustaría que convocaras a Grimhou, a las tres bestias y a Neiel y su fracción, y aquí no pasó mucho tiempo antes de que los mencionados espada y fracciones estuvieran frente a Aizen, cada uno con su propia expresión. Grimhou, como siempre, parecía molesto incluso por estar allí. Neiel simplemente tenía una sonrisa practicada con aire de profesionalismo, y las tres bestias se esforzaban por no parecer nerviosas. Pesche y Dondochaka mantenían una expresión neutral detrás de Nel. Era la primera vez que recibían órdenes directamente de él, en lugar de Tironel. Grimhou. Neiel. Apaxi. Milarose. Sun-san. Pesche. Dondochaka.
Gracias por venir con tan poca antelación, saludó Aizen. ¿Tenemos nuevas órdenes, Lord Aizen? Preguntó Nell, con una ligera reverencia. Veo que siempre vas directo al grano y no hay lugar para las bromas. Incluso después de todo este tiempo que has servido bajo mis órdenes, Nelliel. Pero me parece bien. Esta es una misión especialmente importante, una que solo ustedes pueden llevar a cabo. Me gustaría que fueran al mundo de los vivos, recuperaran a Orihime Inoue y la trajeran aquí. No pueden matarla ni hacerle daño grave. Les dejo los medios a ustedes, dijo. Entendido, Lord Aizen, dijo Nell, sin alterar su expresión. Sin embargo, aunque su apariencia externa ocultaba sus pensamientos, estos no coincidían del todo con los suyos. Sabía que ese nombre le sonaba. Aunque no recordaba exactamente quién era, estaba bastante segura de que la chica que le habían encomendado rescatar era una aliada de Ichigo. ¿Pasa algo, Nelliel?, preguntó Aizen. No en particular, respondió ella. Sin embargo, si me permite preguntar, ¿por qué necesitaría que trajéramos a una sola chica humana aquí? Y no pude evitar notar que nos enviaba a Dos Espada para tal cosa. ¿Te atreves a cuestionar a tu señor?, comenzó Kaname, pero Aizen lo detuvo. Vamos, Kaname, no hay necesidad de preocuparse tanto por esto. Lleva tanto tiempo con nosotros que seguro que puedes pasar por alto estas trivialidades. Además, les ayudaría a optimizar mejor su misión si conocieran los porqués y los cómo, dijo. Esta chica es fundamental para nuestros planes futuros. No tienes de qué preocuparte. Como ya te he dicho, no planeo hacerle daño. Todo lo contrario. Solo necesito que use sus habilidades para deshacer el sello. Después, incluso te dejaré decidir qué hacer con ella. Hasta entonces, será tratada como una invitada de honor. En cuanto a enviarte a ti y a Grimhow, es porque confío en que completarán esta misión. ¿Será suficiente?, preguntó. Entendido. ¿Cuándo le gustaría irse, señor Aizen?, preguntó Nell. Cuando se consideren listos. Sin embargo, solo tengo unas pocas instrucciones para todos ustedes, dijo. Primero, debo informarles que algunos segadores de almas han sido apostados donde se encuentra su misión. Sin duda, Orihime Inoue estará rodeada por Ichigo Kurosaki y sus amigos y aliados. Les dejo la responsabilidad de manejarlos como mejor les parezca. Deben abstenerse de matar a Ichigo Kurosaki, Orihime Inoue y Karin Kurosaki. Realmente no me importa el resto. Recuerden, esta no es una operación para entrar en conflicto abierto, sino una operación de escolta y recuperación. Cómo lleven a cabo la misión depende de ustedes. Sin embargo, Momo seguirá en contacto con ustedes una vez que lleguen al mundo de los vivos. Eso es todo. Retírense, dijo, despidiéndolos con un gesto. Grimhow se burló, Nell hizo una reverencia cortés y las tres bestias hicieron lo mismo antes de partir. Una vez que estuvieron fuera de la vista, Aizen notó las miradas anticipadas que recibió de sus tres subordinados segadores de almas. Todos parecen tener algo que preguntar, dijo simplemente inclinando la cabeza. Debo decir, Lord Aizen, que eso fue muy amable de su parte, preguntó Jin. Literalmente, llamó a los más pacifistas de todos. Bueno, no diría que Grimhow encajaría, pero me entiende. Y además, unos arrancar tan poderosos, como siempre, nunca logro entenderlo, suspiró Jin. Es bastante simple una vez que lo piensas, Jin, se rió Aizen levemente. Tengo muchas ganas de ver cómo va esto. Porque su conclusión me revelará muchas cosas. En primer lugar, la mentalidad del enemigo estará a mi alcance. Si estuviéramos lidiando con los segadores de almas de hace 1000 años, sin duda habría enviado a algunos de nuestros subordinados más entusiastas, dispuestos a entrar en combate sin motivo aparente. Sin embargo, esos días ya pasaron y ninguno de ellos conserva el espíritu de los segadores de almas de hace 1000 años. Se han vuelto blandos y débiles. Así que envié a quienes compartían sus ideas. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? No me cabe duda de que Nelliel tomará medidas muy pasivas para asegurar el cumplimiento de esta misión. Los segadores de almas se sorprenderán, sin duda. Los enemigos que creen que solo existen para matar ahora no son mejores que ellos, seres capaces de mostrar compasión. También estoy seguro de que no habrá bajas, lo que aumenta aún más sus incertidumbres. ¿Cómo se lucha y se odia a un enemigo que no tiene? ¿Tiene intención de quitarte la vida y simplemente quiere evitar el conflicto? Esto sin duda creará desorden y confusión entre ellos, haciéndoles bajar la guardia. Ajá, sí que eres muy astuto, Lord Aizen, comentó Jin con una sonrisa.
Supongo que por eso enviaste a Grand Fisher cuando Ruby-chan fue al mundo de los vivos. Sabías que no le haría daño a Ichigo Kurosaki, sino que la convertiría en picadillo. Algo que en la sociedad de almas interpretarán como un arrancar protegiendo a otro ser humano. Pero conociéndote, ¿me equivocaría si hubiera otro propósito? ¿Me conoces bien, Jin? Como les di la libertad de hacer esto a su antojo, puedo monitorear sus pensamientos y acciones. Además, quería comprobar la eficacia de mantener una comunicación activa con Bakudo 77. Transmitir información y comunicación es vital en cualquier tipo de guerra. Por eso también planeo que Momo sea nuestro medio de comunicación para transmitir órdenes en las misiones. Además, es una forma de que mejore sus habilidades. Ya veo, esto es realmente maravilloso, señor Aizen, elogió Tosen. Pareces muy callada, Momo, preguntó Aizen, mirándola. ¿Estabas preocupada por él? Preguntó Aizen. ¿Le importa si puedo decir lo que pienso un momento, señor Aizen? Preguntó con humildad. Por supuesto, Momo. No lo cambiaría por nada del mundo, dijo en tono tranquilizador. Para ser honesta, sé que me pediste que aclarara mis sentimientos hacia ellos y me fortaleciera. Lo he hecho lo mejor que he podido, de verdad. Pero no puedo evitar preguntarme qué pasaría si me los encontrara la próxima vez. Aunque lo vi con mis propios ojos, todavía me duele la mente al pensar en la muerte de Shiro-chan, terminó, apartando apenas la mirada de Aizen. Quizás, solo quizás, una parte de mí esperaba que, por eso me alegré, aunque solo fuera un poco, de que fueran él quien los enfrentara y no otra. Momo, todavía. Kana me interrumpió Aizen. Tras el silencio, continuó. Momo, pareces tener una impresión muy equivocada. No disfruto de conflictos y violencia innecesarios cuando no contribuyen a mis ambiciones. ¿Por qué me involucraría en conflictos innecesarios que retrasarían aún más mis ambiciones? Todo esto sucede porque no tengo elección. La diferencia de opiniones es demasiado grande como para dejarla de lado e intentar trabajar hacia una directriz común. Lo mismo puedo decir de ti. Lo único que siempre quise decir es que intentaras reconciliarte con tus conflictos internos. Decidiste por tu propia voluntad trabajar conmigo y unirte a mí en la consecución de nuestros objetivos. La decisión de dejarlos también fue tuya. Por lo tanto, ¿por qué no haces lo mismo aquí? La decisión siempre ha sido tuya. Ya sea perdonarlos o matarlos, siempre ha sido tuya. Personalmente, no me importa, siempre que no se conviertan en obstáculos para nuestros planes. Solo te pido que te armes de valor para hacer lo que quieres sin aprensiones ni remordimientos. Cualquier decisión que tomes, depende de ti. Tú. Sin embargo, si acuden a mí y me desafían por iniciativa propia cuando no los he confrontado abiertamente, espero que entiendas que no me quedará más remedio que tomar represalias, dijo Aizen. Sí, ha sido usted muy perspicaz, Lord Aizen. Gracias, respondió ella con una sonrisa de agradecimiento y con un tono mucho más seguro y decidido que antes. Bueno, tengo muchas ganas de ver cómo va esto, comentó, sin dirigirse a nadie en particular. Ichigo, Karin y Tatsuki ya estaban conmocionados por la aparición repentina de Rukia, en un momento particularmente tenso, y el desconcertado segador de almas de cabello naranja, que literalmente se lo llevó a casa. De camino, Tatsuki, sin opción, se tomó el día libre, mientras que Ichigo y Karin dejaron que Kon y otro espíritu de caramelo del alma asistieran a la escuela. Rukia no dijo nada en todo el camino, simplemente lo acompañó hasta su casa. Pero tan pronto como entraron, inmediatamente pudieron notar que algo era diferente. ¡Uah! Así que esta es la casa donde vivía el capitán. Es tan pequeña y cómoda. Dijo una voz de mujer particularmente alegre y madura. Una que reconocieron muy bien. Espera, esa voz, empezó Tatsuki inexpresivo. Matsumoto. ¿Qué te he dicho sobre tus modales? Dijo con voz reprendiéndolo, aparentemente un niño. Sí, no hay duda, dijo Karin con seriedad. ¿Qué son? Aún así, es extraño que la entrada a su casa esté en la habitación de Ichigo, capitán, no sabía que la gente de aquí tuviera una costumbre así, dijo la voz de Renji. Espera, ¿qué hicieron? Exclamó Ichigo. Idiota. Obviamente no es así. Díselo a ese idiota que pensó que era buena idea romper el techo para entrar en la casa del capitán. Dijo la voz de Ikaku. ¿Qué hicieron ahora? Gritaron Ichigo y Karin al unísono. Chicos, necesitan relajarse, el capitán ha estado de mal humor durante bastante tiempo, dijo la voz de Yumichika. Eso es solo porque sigues llamándome capitán cuando te sigo pidiendo que no lo hagas, suspiró Isin.
Esos idiotas, suspiró Rukia, negando con la cabeza. Pero los hermanos Kurosaki ya habían oído suficiente. Sin esperar más, corrieron hacia la habitación de Ichigo, seguidos por Rukia y Tatsuki. Cualquier conversación que los segadores de almas estaban teniendo se interrumpió cuando vieron a los hermanos correr de cabeza dentro de la habitación. Ara. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Los he extrañado a ambos. Susurró Ranjiku, prácticamente saltando sobre ellos y atrayéndolos hacia su pecho. Gu, wa, ran, jiku-san. Gritó Ichigo con la respiración entrecortada, luchando por respirar mientras su cabeza se hundía entre sus pechos. Lo mismo podía decirse de Karin. Maldita sea, no intentes dejarme inconsciente ni intentar seducir a Ichinli con esas tetas. Exclamó Matsumoto. Espetó Toshiro enojado, lo que provocó que la belleza de cabello naranja lo soltara con un gemido decepcionado. Pero capitán, solo quiero pasar un buen rato con los hijos del capitán. Sobre todo porque se fueron sin quedarse en la sociedad de almas. Susurró. Como dije, no me llames capitán, suspiró Isin. Esperen un segundo, ¿por qué están todos ustedes? Preguntó Tatsuki. Todos llevan nuestros uniformes escolares también, ahora que miro de cerca, observó Karin. Ahora que ambos están aquí, finalmente podemos comenzar, dijo Toshiro. Está bien, pero tenemos que hacerlo en la habitación de Ichinli. Ya es bastante pequeño. ¿No podríamos ir a casa del señor Sombrero y Zueko? Preguntó Karin. Está bien. Planeamos ir allí desde el principio porque lo necesitamos en nuestras conversaciones, pero pasamos por aquí para traerlos a los tres, dijo Toshiro. Tienes razón. Pero deberíamos ir a la base de Kisuke Urahara. Está bastante abarrotado, dijo Yumichika. Y así, antes de poder iniciar cualquier discusión seria, ambas partes acordaron que sería de mutuo beneficio cambiar primero de ubicación, para que cualquier discusión que surgiera después pudiera llevarse a cabo con tranquilidad. Pronto se sentaron en el campo de entrenamiento subterráneo, como de costumbre, en una mesa redonda. La diferencia radicaba en que esta vez también había lo que parecía ser una gran pantalla frente a ellos, y allí podían ver al capitán jefe, Ukitake, Kyoraku y Unohana en una gran sala en algún lugar de la sociedad de almas. Espera, no me digas que realmente estamos haciendo una videollamada con la sociedad de almas, cuestionó Tatsuki. ¿Videollamada? ¿Qué es eso? Preguntó Ranjiku con curiosidad. Es muy parecido a lo que hacemos aquí, solo que los humanos usan otros dispositivos para hacer lo mismo. De hecho, me inspiré en lo que usan para crear esto. Espero que les guste, dijo Urahara. ¿Quién hubiera pensado que podríamos hablar y mirarnos como si estuviéramos uno al lado del otro? Comentó Ukitake desde el otro lado de la pantalla. Esta vez sí que te has superado, Urahara Dono. Chicos, no se distraigan demasiado ahora, les recordó Unohana con su voz suave. Intentemos concentrarnos en la tarea, ¿de acuerdo? Seguro que luego tendremos tiempo de sobra para maravillarnos con los inventos de Urahara-san, dijo, añadiendo un sutil toque de peligro. Después de eso, se hizo el silencio. Fue Toshiro quien rompió el silencio. Hay muchísimas cosas que nos gustaría preguntarle, pero antes, les informaremos a todos por nuestra parte. Tras su partida, intentamos formular un plan para el inminente conflicto contra Sosuke Aizen. Naturalmente, lo primero que necesitábamos determinar eran sus objetivos. Mientras algunos trabajábamos en ello, el resto seguíamos tomando medidas para prepararnos para el combate. Fue entonces cuando detectamos la presencia de un Arrancar en Karakura, pero nos sorprendió ver que la señal se desvaneció casi al instante. El capitán jefe decidió enviar un equipo de avanzada de segadores de almas, para vigilar e informar a la sociedad de almas cuando se produjeran novedades, dijo Toshiro. Y por eso estamos aquí. Como conozco cómo funcionan las cosas aquí, me enviaron primero. Y luego Renji también quiso venir. Pero al ver que Ikaku y Yumichika dijeron que no querían perderse nada emocionante, se unieron. Después, también enviaron al capitán Itsugaya, ya que el capitán principal pensó que sería buena idea tener al menos un segador de almas de clase capitán aquí. Al ver eso, Ranjiku decidió que también debería venir. Y así es como estamos todos aquí, explicó Rukia. Ahora me siento aún más estúpida por haber preguntado, dijo Karin, sería. Esto casi parece menos estratégico y más como haré lo que me dé la gana. Aún así, considerando que ya tenemos tantos Shinigamis de clase capitán aquí, ¿aún creíste necesario enviar a tantos segadores de almas? Preguntó Tatsuki. Cierto. Normalmente, no habría sido necesario.
Pero el arrancar que apareció primero era más fuerte que los tenientes segadores de almas, y ese solo era un hoyo normal convertido en arrancar, informó Kyoraku. Aún así, nada demasiado complicado para un capitán. Sí, ese era Grand Fisher, dijo Ichigo. Pero, el problema fue lo que ocurrió después. Poco después de que esta presencia desapareciera, detectamos la aparición de otro arrancar aún más poderoso. Y lo que es peor, este tenía un Reishi mucho peor y mucho más maligno que el arrancar que apareció primero. Al realizar un análisis de Reishi, no hubo duda de que se trataba de un arrancar de clase Bastolorde. Esto nos impulsó a actuar, enviar un equipo para realizar una investigación y también para prepararnos para las amenazas que pudieran surgir más adelante. Esperábamos que presentaras un informe detallado con la información que tuvieras, Urahara Dono, informó Kitake. Todos, excepto los segadores de almas de la Sociedad de Almas, se estremecieron cuando el capitán de los segadores de almas de pelo blanco terminó. Porque sabían exactamente de quién estaban hablando. Kisuke, ¿cómo planeas manejar esto? Se preguntó Yoruichi, mirando a Kisuke. Definitivamente están hablando de Rubine, se dijo Karin a sí misma. Pero si les contamos sobre Aneki, seguro que la cazarán, incluso si Nee-san es tan fuerte, podría realmente enfrentarse a... Espera un momento, ¿qué quieres decir con Bastolorde arrancar? Preguntó Karin. No sabían si era para evadir el tema o si realmente quería saber. Pero era evidente que Kisuke, Isin y Yoruichi tenían tiempo suficiente para formular una respuesta adecuada sobre Ruby. Ah, sí, supongo que no lo sabrías, empezó Toshiro. Normalmente, lo que llamamos menos no es un solo ser, sino una clase de seres. Empieza con los Hylians, y explicó con breve detalle los diferentes tipos de menos y cómo eran reconocidos y asignados según sus diversas características y fuerza. Al terminar, apenas comenzaban a comprender que su hermana era mucho más fuerte de lo que creían. De ninguna manera, entonces me estás diciendo que Rubine probablemente era más fuerte que la mayoría de los capitanes como Bastolorde y ahora como Arrancares. Exclamó Karin. Aneki. Nee-san, se dijo Ichigo, desanimado. Con razón me veía débil ante los ojos de Nee-san, ¿ahora lo ven? De hecho, incluso el grupo de trabajo que tenemos ahora podría no ser suficiente, dijo Toshiro. Pero aún así, esto no es lo que esperábamos de un lugar que acaba de ser visitado por un arrancar de clase Bastolorde. Ninguno de ustedes parece estar ni remotamente herido y todo se ve demasiado tranquilo. ¿Qué sucede, capitán? Preguntó Toshiro, mirando a Isin. Pero fue Kisuke quien respondió. En realidad, te sorprendería saber que esa arrancar simplemente mató a Grand Fisher y se fue, pidiéndonos que nos mantuviéramos al margen de sus batallas y que preferiría no tener que luchar si podía evitarlo. ¿Quieres decir que te enfrentaste al enemigo y ni siquiera te defendiste? Preguntó un sorprendido Yamamoto, golpeando su bastón. Aún así, este es un acontecimiento muy inusual. Nunca imaginé que uno de los peones de Aizen ni siquiera entraría en combate y se volvería contra uno de los suyos. Ajá, así es como lo estás manejando. Bien hecho, Kisuke. Sonrió Yoruichi aliviada. Si la Sociedad de Almas se entera de que es la hermana de Ichigo, sin duda intentarán usarlos a él y a Karin para intentar matar a Ruby. Es mejor que no sepan nada sobre ella mientras sea posible. Quizás evitar el conflicto fue la mejor opción, Yamaji. Después de todo, necesitamos que todos estén en plena forma para lo que venga, y no creo que ninguno de nosotros pueda salir ileso de algo así, teorizó Kyoraku. Cierto. Sin embargo, con esto sabemos que nuestro enemigo es bastante formidable. Un segador de almas lo suficientemente poderoso como para detener a un arrancar tan poderoso, eso por sí solo dice mucho de la fuerza de Sosuke Aizen, comentó Unohana. Y por eso pensamos que debíamos tomar medidas contra sus planes. Empezando por formar un equipo aquí y conseguir su cooperación, dijo Toshiro. Por supuesto, también hablamos de rescatar a Yuzu-chan de las garras de Aizen, dijo Kyoraku. Entre otras cosas. Para empezar, ¿te gustaría volver a formar parte del GOTE 13, Urahara-san? Yoruichi-san. También pensábamos contactar con los Wizards, pero simplemente rechazaron nuestra invitación. Esperaba que pudieras. Kyoraku se detuvo en seco al notar que los participantes de la reunión del otro lado estaban repentinamente distraídos, mirando al cielo en lugar de a la pantalla. Parecía que algo estaba sucediendo al otro lado. Este Reatsu. Exclamó Ikaku. De ninguna manera, arrancas. Preguntó Renji con expresión de asombro. Espera, acabo de oírte decir arrancas. Preguntó Kyoraku. Maldita sea.
¿Por qué ahora precisamente?, preguntó Rangiku, buscando frenéticamente su dulce del alma. Tranquilos todos y expliquen la situación, exigió Yamamoto, golpeando su bastón una vez más. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Urahara los siguió mientras los demás buscaban sus caramelos de alma y volvían a su forma de Shinigami. Acabamos de detectar unas presiones espirituales masivas que aparecen de la nada. La naturaleza del rey sí me lleva a creer que son arrancars. A juzgar por su fuerza, diría que están al mismo nivel que los arrancars de nivel Akhucha, dijo Urahara. Así que ya hizo su movimiento, observó Kyouraku. ¿Qué haremos, capitán jefe?, preguntó Toshiro, ahora en forma de segador de almas. Esto es un poco, dijo Ukitake. Aún desconocemos sus objetivos exactos. Si me preguntas, deberíamos dispersarnos e intentar averiguar qué traman realmente. Porque aún no podemos determinar el número exacto de los que aparecieron, sugirió Isin. Sin embargo, seremos presa fácil si nos apiñamos todos en un mismo lugar y sus objetivos están completamente en otro lugar. No, eso no será necesario. Aizen ya conoce la fuerza de combate actual de la Sociedad de Almas, pero no se puede decir lo mismo de ustedes, señaló Kyoraku. Yamaji, creo que lo mejor por ahora sería que el capitán Itsugaya y su equipo investiguen a los arrancar a distancia, evitando la confrontación a menos que sea absolutamente necesario. La información sobre el enemigo es tan crucial como la fuerza de combate. Considerando que estamos casi a punto de descubrir qué tramaba Aizen en los archivos de Reis y de la Sociedad de Almas, creo que no deberíamos intervenir proactivamente hasta que se despejen todas las incógnitas y, en su lugar, intentar obtener toda la información posible antes de actuar, aconsejó Kyoraku. Una estrategia muy acertada. Muy bien. Capitán Itsugaya, es una orden. Tal como sugirió el capitán Kyouraki, investiguen a los arrancars que han llegado a Karakura mientras los demás permanecen en la base de Kisuke Urahara hasta que se resuelva la situación. Bramó. Después de lo cual, quiero que presenten un informe completo de sus hallazgos. Entendido. Respondió todo el equipo de avanzada al unísono. Y para complementar lo que dijo Kyoraku-san, la comunicación es tan importante como la recopilación de información. Por eso, me gustaría que todos usaran estos, dijo Kisuke, repartiendo lo que parecían ser pequeños auriculares. Colóquenselos en la oreja así y presionen ese botón. Así podrán escucharse sin importar dónde estén. Tiene un alcance de unos cientos de metros, así que les aconsejo que no se alejen demasiado. Además, solo funciona dentro del mismo reino, así que si alguno de ustedes abandonara el mundo de los vivos y regresara a la Sociedad de Almas, no funcionaría. No es tan ideal como usar Bakudo 77, pero mientras sea en un espacio pequeño y cerrado, no debería haber mejor manera de comunicarse. Además, como no hay una sola persona manteniendo un hechizo de Bakudo que actúe como centro, incluso si alguno de ustedes es eliminado, pueden mantener la comunicación y prácticamente no consume Reishi. ¡Qué práctico! Gracias, Urahara. Dijo Rukia, poniéndose uno de los auriculares. Los demás la imitaron, probándose y maravillándose unos a otros al oír sus voces desde el interior del dispositivo. Sin embargo, lo que notaron demasiado tarde fue el hecho de que 3 de ellos habían desaparecido hacía mucho tiempo después de que la presión espiritual inicial de los arrancar los golpeara. Espera un momento, no veo a Ichigo, Kari ni Tatsuki por aquí. Alertó Rukia. Oh, Dios mío, deben haberse ido en el momento en que la presión espiritual los golpeó, comentó Kisuke. Esos tontos. Gritó Rukia para sí misma, preparándose para ir tras ellos. En otro lugar, sobre los cielos de la ciudad de Karakura, se alzaban 6 figuras, mirando a su alrededor y observando su entorno. Así que este es el lugar donde Ruby se quedó todo un año. Debo decir que es muy diferente de lo que imaginaba, comentó Sun-san. Vaya. Aquí hay edificios de todo tipo. Comentó Pesche con ojos brillantes. No estamos aquí para hacer turismo, así que si ustedes 5 ya terminaron de perder el tiempo, gruñó Grimhow. No seas tan obstinado, no es como si tuviéramos oportunidades de visitar este lugar a menudo, replicó Apache. Y además, me parece extraño que no vea un solo segador de almas aparecer en respuesta a nuestras presiones espirituales, dijo Milarose. TCH, los cobardes deben estar escondidos, espetó Grimhow. Me pregunto si Ichigo vendrá, se preguntó Sun-san. Ojalá que no. Después de todo, no creo que pudiera mirar a Ruby directamente a los ojos si me obligaran a pelear con esa mocosa, suspiró Milarose. Hola. ¿Me oyes?
Gritó la voz de Momo dentro de sus cabezas. ¡Guau! Es como si estuviera hablando en mi cabeza, qué raro. Comentó Don Chaka. Ah, ya veo que funciona. En fin, puedo detectar 9 presiones espirituales que salen de un solo lugar. Puedes usar tu pesquisa para localizarlas en cualquier momento. Mantendré la comunicación en silencio. Por favor, avísame si ocurre algo. Puedes hacerlo concentrando el Reiki en tu tatuaje de arrancar y hablando, dijo Momo antes de que su voz se apagara. Era evidente que no estaba acostumbrada a ese tipo de rol y que se esforzaba por no flaquear. TCH, maldita sea, perrito faldero estirado, gruñó Grimhow. ¿Quién se cree que es para darme órdenes? Realmente no me importa todo eso, pero deberías cuidar lo que dices. Se reflejará mal en Aribel-sama y Nell si tus basuras nos meten en problemas, recordó Millar-Rose. De todas formas, deberíamos separarnos ahora antes de que empiecen a venir hacia aquí. Nell se enojará si arruinamos esto, recordó a Patsy. No tienes que decírmelo 2 veces, replicó Sun-san, antes de usar el sonido para alejarse de donde estaban. HMPH, intenta que no te maten, ¿verdad? Se burló a Patsy antes de irse sola. TCH, tan insoportable como siempre, dijo Millar-Rose con una vena palpitante en la cabeza y desapareciendo con su propio sonido, dejando a Grimhow solo. Unos instantes después, sintió unas presencias acercándose. El jaguar azul sonrió. Bueno, así están mejor. Vamos, demuéstrenme lo que tienen, segadores de almas.